Muchas gracias, Lolo y Andrés, también por esa recepción. Qué bueno estar con ustedes en este ENFA de día sábado. Agradecemos al Señor por todas nuestras reuniones de la semana y en particular por esta, que es donde nos congregamos todos. Extrañamos ciertamente las reuniones presenciales, pero agradezcamos al Señor por tener la oportunidad de reunirnos así. Eso es algo por lo cual yo personalmente, desde que empezamos estas cuarentenas, agradezco al Señor, que todo esto sucedió en una era sumamente digital, donde la gran mayoría de nosotros tiene acceso a un computador o a un teléfono, y están las tecnologías como para poder hacer esto. Si esto mismo nos hubiese encontrado hace 10 años, tal vez las conectividades no hubiesen sido de la misma manera. Mucha gente hubiese quedado afuera, pero gracias al Señor estamos en este tiempo. Así que le invito también a orar, a agradecer al Señor en particular por esta reunión y pedirle que nos hable. Gracias, Señor Jesús, porque tú has establecido a tu iglesia en esta tierra y has hecho hijos a los que éramos enemigos. Tú nos has hecho hijos por amor, por el puro afecto de tu voluntad, porque a ti te agradó, te plació hacerlo así. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos es de ti, viene de ti y es por amor. Es tu amor el que nos bendice, es tu amor quien nos hace estar bien, es tu amor el que nos libra de las tinieblas, el que nos libra del despropósito, es tu amor el que nos da confianza para el futuro, es tu amor, Dios, el que nos libra de la incertidumbre, del temor, nos libra de la ansiedad. Todo, Señor, es por tu amor, Señor Jesús. Gracias, Padre, por proveernos a un Salvador y por dejarnos hoy al Espíritu Santo para que nos sostenga hasta el final. Gracias, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús que nos llenes con tu Espíritu Santo. Usted pídale al Señor, dígale: Espíritu Santo, lléname. Yo me dispongo a ser lleno de tu amor, de tu presencia, de tu plenitud, de tu poder. Espíritu Santo, quiero vaciarme de mí para ser lleno de ti, para recibir tu palabra y que esta cale en lo profundo de mi ser. Que tu palabra, Señor, en este día nos transforme. En el nombre de Jesús, te damos a ti, Padre, todo honor y gloria. Amén. Miqueas 6:8 dice lo siguiente: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es una muy buena hoja de ruta. ¿Qué quiere Dios de mí? Hacer justicia, amar misericordia y humillarme ante Dios. Hacer justicia tiene que ver con hacer su voluntad. Eso es hacer justicia. Amar misericordia tiene que ver con que efectivamente yo sea un hombre o una mujer que sea misericordioso, que tenga compasión de los demás. Y humillarme ante mi Dios es una actitud permanente que debe estar en nosotros. Esa es una hoja de ruta, eso en el grueso, en lo general. Pero yo quiero preguntarle a usted en particular el día de hoy: ¿qué es lo que Dios quiere de usted? Piénselo por un momento, tómese unos segundos. ¿Qué quiere Dios de usted en este momento de su vida? Sea hijo, sea padre, sea esposo, sea viudo, sea abuelito, sea niño. ¿Qué quiere Dios de usted? Piénselo. Yo espero que el Espíritu Santo le haya dicho claramente. Si el tiempo que se tomó para pensarlo no le alcanzó, bueno, al final de esta reunión puede seguir preguntándole al Señor: Señor, ¿qué quieres tú de mí? Esa es una muy buena pregunta que constantemente tenemos que estar haciéndole al Señor. Padre, ¿qué quieres tú de mí? Y Dios puede querer muchas cosas para nosotros, o nosotros podemos entender que efectivamente hay muchas cosas que podemos hacer por y para Dios. Entre ellas, por ejemplo, que le obedezca, que le sirva, que evangelice, que tenga discípulos, que sea un buen padre, que sea un buen esposo, una buena madre, que sea un buen ciudadano, que sea un buen trabajador. Y todas esas cosas son muy correctas. Todas esas cosas son deseables. No hay ninguna de ellas que sea reprochable. Que leamos la Biblia, que le busquemos en oración. Pero tiene que haber un motor principal para todo eso, porque todas esas cosas las podemos hacer de mala manera. Yo puedo, de mala manera, con buena intención, pero de mala manera, servir a Dios. Con buena intención, pero de manera mal ejecutada, ser un buen esposo.
intentar ser un buen hijo y no hacerlo, o tener otras expectativas. Entonces todos los anhelos de nuestro corazón y deseos de Dios para nosotros deben tener un motor principal. Y ese es el motor que vamos a estudiar hoy. Pensemos en por qué Dios hace todas las cosas por nosotros. ¿Por qué? Y ahí seguramente muchos dicen por amor, y eso es verdad. Yo tenía 11 años, estaba en quinto básico cuando memoricé mi primer versículo. Yo no iba a una iglesia, o más bien dicho, iba como quien va todo el mundo a misa y a ese tipo de reuniones. No muy seguido, pero durante un breve periodo de mi infancia fui a un colegio donde enseñaban la Biblia. Y ahí yo aprendí un versículo. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Y esa verdad a mí me acompañó desde ese momento. A los 11 años yo sabía que Dios es amor. Hasta que llegué a esta iglesia y empecé a profundizar en eso, comprobé que era verdad. Pero en mi cultura general, si a mí me preguntaban ¿qué es Dios? Dios es amor. Y eso lo dice la Biblia de manera bien concreta. ¿De qué manera Dios nos ama? Tenemos que estudiar eso. Tenemos que prestar atención a cuál es la forma en que Dios nos ama. Porque cuando entendamos cuál es la forma en que Dios nos ama, nosotros le vamos a amar a Él. Y esa es la meta principal. Ese es el motor que debe mover todo lo demás. Que debe mover mi servicio, mi fidelidad, mi obediencia. Todo se tiene que basar en que yo ame a Dios. Yo ame a Dios. Porque puedo hacer todo lo demás sin amarle. Y eso es muy serio, eso es muy delicado, eso puede llegar a ser grave. Entonces por eso debemos prestar atención a cuál es el motor que me lleva a hacer todo lo que hago para Dios. ¿De qué manera nos amó Dios? Esa es la gran pregunta. Juan 3:16 nos dice, lo sabemos la gran mayoría de memoria, que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quedémonos con la parte que dice ha dado. Dios dio a su Hijo. Y más adelante, en Romanos 5:5, dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra vez, la misma idea. Juan 3:16 se nos dio al Hijo. Romanos 5:5 se nos dio al Espíritu Santo. En ambos relatos dice, Dios te amó tanto que dio al Hijo. Dios te amó tanto que dio al Espíritu Santo. Por tanto, ¿de qué manera ama a Dios? Dándose. Esa es la forma que Dios tiene de amar. Y es ahí donde usted y yo somos escasos, somos limitados. Nosotros no nos damos del todo a Dios. Siempre estamos con el freno de mano puesto. No sea que esto se me arranque, sea mayor que yo y quizás dónde voy a terminar. Lo cual es un absurdo. Tenemos que imitar el ejemplo de Dios. Ya sabemos cómo ama a Dios. ¿Cómo ama a Dios? Con todo, dándolo todo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Imitar ese ejemplo. Yo les contaba recién que el Señor Jesucristo habló de estas cosas. Y voy a leer en particular Mateo 22, versículos 36 y 37. Dice así. Se acercó un intérprete de la ley y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor Jesús le dijo, amarás. El gran mandamiento que todo hombre y mujer debe cumplir en esta tierra es amar a Dios con todo su ser. Y eso no fue un invento de Cristo en el momento, no fue una improvisación suya, no fue ni siquiera una tremenda revelación. Jesús está citando Deuteronomio 6:5. 1500 años antes de Cristo se le había dicho al pueblo de Israel por medio de Moisés, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Por tanto, esta no era una realidad nueva, no era una revelación, era totalmente sabido por el pueblo de Dios. Y yo estoy seguro que es sabido por la Iglesia de Cristo hoy, que nuestro mayor mandamiento es amar a Dios. Pero hacemos de todo sin amarle o sin amarle tanto. Y ese es nuestro gran problema en este momento. Que hacemos mucho por Dios. Tanto en la iglesia como fuera de ella. Pero sin amarle, o por lo menos sin amarle
como corresponde, con un amor estrecho. El apóstol Pablo fue muy claro a la hora de exhortar a los corintios. 1 Corintios 13, refiriéndose el apóstol Pablo a esta iglesia, que era una iglesia grande, muy conocida en su época, una iglesia que ya llevaba bastantes años. El apóstol Pablo le dice a los corintios, y se pone él como ejemplo. Dicen, miren corintios, yo podría hacer muchas cosas extraordinarias por Dios y por los seres humanos. En términos parafraseados, él dice en 1 Corintios 13:1, yo podría tener una conversación con los ángeles de tú a tú. Yo, Adrián Barraza, solamente hablo español, y apenas. Y el apóstol Pablo acá está diciendo, yo podría, porque Dios es poderoso y Él nada le es imposible, tener un don de lenguas espirituales. Podría venir el arcángel Gabriel, podría venir determinado ángel y hablar en términos de lengua espiritual, no en español. Seguramente los ángeles saben hablar español, pero yo podría hablar de tú a tú en un idioma totalmente distinto. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y de ángeles y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. ¿Qué es un címbalo? Esos platillos que están en la batería, todos ubican la batería, el instrumento musical. Bueno, hay unos platillos que hacen así. El apóstol Pablo dice, yo podría hablar en un lenguaje sumamente espiritual con los ángeles, pero si no amo a Dios, soy puro ruido, soy pura bulla. Y una de las cosas más desagradables que hay en la vida es tener una bulla constante. Algo que golpetea, golpetea, golpetea. O sea, ¿cuán desagradable puede llegar a ser para Dios que nosotros hagamos cosas sobrenaturales sin amarle? Sigue poniendo otros ejemplos, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Dice, yo podría tener una fe extraordinaria, sobrenatural, ser el hombre que pisa la tierra con más fe y ser conocido por eso, y que me lleven a congresos y que me hagan viajar por el mundo y en todas partes me digan, Adrián, háblanos de cuán grande es tu fe. Pero si no amo a Cristo, no sirve de nada. Eso dice. Es así de severo el apóstol Pablo al hablarle a los corintios, refiriéndose a sí mismo. Y el versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes. ¿Ha pensado usted alguna vez en eso? ¿En repartir todo lo que tiene? ¿Vender su casa y regalarle la plata a la gente que lo necesita? Ahora que se viene el cuarto retiro del 10%, decir esto yo lo voy a regalar. ¿Ha pensado usted en eso? Muy probablemente no. Tenemos un corazón egoísta en lo económico y en muchas otras cosas. Pero el apóstol Pablo dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces el amor es un asunto esencial. Si yo no amo a Dios, no voy a amar al prójimo. ¿Qué le preguntaron al Señor? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y en otro relato del Evangelio dice, y el segundo mandamiento es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Toda la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Por tanto, si yo no amo a Dios, no voy a amar al prójimo. Y puedo hacer muchas cosas. Y usted puede tener una excelente opinión de mí. Pero si yo no amo a Dios, no sirve de nada. Y de hecho, refiriéndose el apóstol Pablo a esto, a los corintios, diciéndole, mira, yo podría hacer muchas cosas. También en el libro de Apocalipsis se nos da una idea similar. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice lo siguiente. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras. Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Un mal entendimiento de este versículo puede llevar a la idea de que la salvación es por medio de las obras. Cuestión muy divulgada en nuestro mundo, pero no es así. La salvación es por la gracia y es por la fe. Es porque Cristo murió en representación mía. Porque aunque yo hubiese hecho todos los esfuerzos necesarios, todos los sacrificios que tenía que cumplir, no cumplo. No
rindo el estándar que Dios establece. ¿Cuál es el estándar de Dios? Que Dios es santo y yo no. Por tanto, tenía que morir alguien santo, y ese es Jesucristo. ¿Cuál es la invitación? Dice Cristo: yo morí, todos los que quieran ser salvos, todos los que quieran confesar sus pecados y arrepentirse, vengan y nos arreglamos. Establecemos la paz. Esa es la verdadera obra, esa es la verdadera obra. Eso es lo que define la salvación de una persona. Que se arrepienta. Pensemos en el hombre que está crucificado al lado de Cristo y alcanza a hacer la última oración, los últimos suspiros de vida, el último oxígeno que le quedaba. Dijo: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y le dijo al otro malhechor, con el que delinquía muy probablemente juntos, le dijo: nosotros merecemos estar acá, nosotros hemos sido hombres malos, nosotros le hemos hecho daño a la gente, pero este no ha hecho nada, al contrario, él ha hecho solamente cosas buenas. Él entiende. Este hombre delincuente, malhechor, entiende. Y alcanza a hacer la única obra que tenía que hacer. No alcanzó a evangelizar, no alcanzó a ser un discípulo, no alcanzó a recorrer el mundo hablando de Cristo, no alcanzó a diezmar, no alcanzó a ofrendar, no alcanzó a publicar en Twitter o en Instagram cuánto amaba a Cristo. Solamente alcanzó a arrepentirse. Y esa es la mayor de las obras. Y puesto en otros términos, es decir: Señor, yo he pasado toda mi vida, 36 años en mi caso, he pasado toda mi vida lejos de ti, pero no quiero pasar la eternidad sin ti. Entonces yo te quiero amar. En esta tierra yo he amado mi vida y así me ha ido, mal. Y yo no quiero tener una eternidad de tragedia. Entonces quiero darte la razón a ti, reconocer que tú eres el Señor. Y eso se acerca al amor a Cristo, porque es aborrecer mi vida para valorar la de Él. Entonces, ¿cuál es la gran obra? Arrepentirse de los pecados. El apóstol Pablo, cuando hablaba a los corintios, habla de obras que nacieron de mala manera. Todos nosotros podemos hacer cosas muy buenas, pero por apariencia, para que hablen bien de mí. Las podemos hacer por jactancia, para que digan: oye, él que discipula, oye, él que evangeliza, oye, él sí que es fiel con las reuniones. Pero por apariencia, por jactancia, por beneficio propio. Ojo con eso. ¿Cuántas iglesias hay que se han levantado con pastores que en realidad, y el mismo apóstol Pablo lo habla en una de sus cartas, dice que amaron la codicia y se desviaron acumulando muchos dolores, dice en una de sus cartas, que se desviaron de la fe para ir a acumular bienes económicos. O sea, podemos también hacer cosas para Cristo supuestamente, pero en realidad persiguiendo beneficios personales. Entonces el apóstol Pablo dice: no, esto no tiene que ser así, yo tengo que amar a Cristo, esa es mi meta, ese es el mandamiento que estableció en Deuteronomio 6:5, que repitió después en Mateo y en varios de los evangelios, y es lo que sostiene a la iglesia. Amar a Cristo. Y hay una iglesia que es bastante conocida en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Efeso, que tiene un tremendo currículum. Apocalipsis, capítulo 2, parte hablando de la iglesia en Efeso, una ciudad grande, una de las iglesias más importantes de la época. Pablo había sido el fundador de ella y después Timoteo la tomó y siguió creciendo, y era una iglesia muy conocida. Los cristianos de ahí eran sumamente respetados, eran la mejor calidad de hijos de Dios. Y el Señor se los reconoce en Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. Miremos el currículum de la iglesia de Efeso. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, era una iglesia con discernimiento espiritual. Versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Iglesia de Efeso, eres extraordinaria, haces todo lo que tienes que hacer. No hay iglesia que se compare en obras a ti. Versículo 4, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. En términos más sencillos, ya no me amas como antes. Y haces de todo. Eres extraordinaria, tienes buena fama. Todas las otras iglesias quieren ser como tú, iglesia de Efeso. Como tú, Selim y Providencia. Como tú, miembro del VIP, del MUC,
de Conexión Total, de Caballeros, de Shalom, cristiano nuevo que viene recién integrándose a estas reuniones. Perdón si me faltó un ministerio por nombrar, no los recuerdo a todos, en este momento por lo menos. Dice, mira, eres extraordinario, todo el mundo admira tu fe, pero no me amas. Y mientras yo estudiaba esto, oraba y decía, Señor, y pensaba en mi esposa, y decía, Señor, qué triste sería para mí que un día venga Carlita y me diga, ¿sabes qué, Adrián? Tú no me amas. Y pensé en eso, y oré, y dije, Señor, líbrame, porque yo no quiero escuchar eso de mi esposa, así como entiendo que ella tampoco lo quiere escuchar de mí. Pero recordé que hubo un momento en nuestro matrimonio, ya estando casados, donde ella me dijo, esto que tú hiciste demuestra que no me amas. Y yo en el momento no lo recibí bien, yo dije, no, eso no es así, esa es tu interpretación de los hechos, tú me estás añadiendo algo que yo no tengo nada que ver. Pero pasó el tiempo, y esto yo lo recordaba mientras oraba por esto, y pasó el tiempo y yo empecé a encontrarle sentido a lo que ella me dijo, empecé a encontrarle razón. Porque lo que yo había hecho distaba mucho de lo que hace un esposo que ama a su esposa. No estoy hablando de infidelidad, por favor. No, gracias al Señor eso no ha ocurrido. Pero sí hice algo que a ella le entristeció mucho. Entonces, ustedes saben cómo son las relaciones entre esposo y esposa. A veces sacamos los argumentos, lo que tenemos ahí escondido bajo la manga. Entonces, hemos vuelto a hablar del tema en buena lid, gracias al Señor. Y ella en un momento me dijo, pero ¿te acuerdas que tú no hiciste esto, que en realidad dejé de hacer algo? Me dice, ¿te acuerdas que tú no hiciste esto? ¿Y cómo me sentí yo? Dijo. Y en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Tienes razón. En ese momento yo no me comporté como un esposo que ama a su esposa. Fui sumamente egoísta, pensé en mí. No lo hice bien. Se lo puedo contar con total franqueza, porque esto es algo que hemos conversado entre nosotros, y cada vez que recordamos lo que sucedió, yo le digo, tú tienes razón, yo me equivoqué, yo lo hice mal. Y eso es algo que también lo he expuesto delante del Señor, entonces por eso lo cuento con total libertad. Pero eso mismo que puedo experimentar como esposo, tenemos que llevarlo a nuestra relación con Dios. Es el Señor Jesucristo el que le está diciendo a la iglesia de Efeso y que nos dice a nosotros hoy, miembros de Selim y Providencia, julio del 2021. Tú no me amas. Tú no me amas como me tienes que amar. No me amas como al principio. No me amas con la misma intensidad, con la misma pasión. Por más buen nombre que tengas, no es lo mismo. Entonces esto nos tiene que conmover. Esto nos tiene que zamarrear, como se dice en términos más sencillos. Y asumir, reconocer, como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15, de los pecadores yo soy el primero. Ese es un versículo que a mí me gusta mucho. Porque cuando yo creo que hay alguien más pecador que yo, estoy totalmente equivocado. Yo tengo que compararme con Cristo, no con el resto. Entonces, en esto del amar a Dios o no amarle como corresponde, yo tengo que ser el primero en ubicarme en esa posición. Es decir, ¿saben qué? Yo reconozco que no amo a Cristo como lo debería amar. Y en muchos casos soy pura apariencia, soy puro ruido, soy pura fama, pero no hay amor. Perdón, Señor, perdón, Señor. Entonces, si usted está siendo contristado por el Espíritu Santo en este momento, aproveche. Usted puede orar brevemente y decirle, Señor, perdóname, Señor, porque yo no te amo. ¿Qué saco con esconderme? ¿Qué saco con aparentar? ¿Qué saco con, como decimos en buen chileno, hacerme el leso? Si tú sabes todo, Señor. Tú sabes que yo no te amo. Tú sabes que antes te amaba más que ahora. Ahí tomamos las palabras del apóstol Pablo. Yo, el primero. Y el problema es que tenemos muchos competidores contra el amor a Dios. Yo me imagino que usted ama a su familia, ama su profesión, ama algunos sueños incluso. Y no hay nada de malo, al contrario, hay que amar a la familia. Y hay que amar lo que uno hace. Y hay que amar el entorno, y hay que amar a la gente para evangelizarla. Está todo bien con eso. El problema es cuando todo eso lo hacemos sin una base fundamental, que es el amor a Dios. Ahí está el problema. Y en eso todos pecamos. Todos pecamos.
Y como ejemplo concreto vamos a ver el caso de una mujer en Lucas 7, del 36 al 50. Yo voy a leer solamente algunos versículos. Si después usted quiere leer la historia completa, sería muy provechoso. Lucas 7, del 36 al 50. En resumen, es la mujer que derramó un frasco de perfume sobre Jesús. Y se generó todo un debate en los que estaban ahí. Algunos encontraban que eso era un desperdicio, que cómo a esta mujer se le ocurría lo que valía eso en pesos actuales chilenos serían entre 4 y 6 millones de pesos. Una locura, una cantidad de plata. Y esta mujer fue, lo derramó y besó los pies de Jesús. Y Judas ahí decía, ¿cuántos pobres hubiéramos podido ayudar con toda esta plata? Ojo con los que quieren ayudar a los pobres con la plata ajena. Ojo con eso. Y eso es algo que todos hemos hecho. A todos nos gustaría ayudar a todo el mundo, pero con plata ajena. Y eso era lo que hacía Judas. De hecho, después de eso, Judas salió, ¿y a qué fue? A entregar a Jesús. Porque Judas dijo, a Cristo no le importa la plata. Yo con Cristo no me voy a hacer millonario, porque Él está dispuesto a que una mujer desperdicie entre 4 y 6 millones de pesos. Entonces aquí yo no voy a lograr mi objetivo. Y fue y vendió a Cristo por 30 piezas de plata. ¿Pero qué hizo esta mujer? Esta mujer derramó el perfume y no fue solo apariencia. La historia completa la puede leer usted, pero los versículos 45 y 47 de Lucas 7 dicen lo siguiente. Jesús le dijo a Simón, el dueño de casa donde estaban, cuando entré no me besaste, que era una costumbre muy propia de la época de el anfitrión besar al invitado como de muestra de honra y de afecto. Le dice Simón, cuando yo entré acá tú no me besaste, mas esta mujer desde que entré no ha cesado de besar mis pies. ¿A quién besa usted? A quien ama, ¿cierto? Eso es básico, es fundamental. Usted no besa con pasión y con amor a alguien que no ama. Dice Jesús, esta mujer desde que entré no ha dejado de besar mis pies. Y el versículo 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y aquí está la clave, porque amó mucho. ¿Por qué fueron perdonados los pecados de la mujer? Porque amó a Cristo. Amó a Cristo. Entendió que Jesucristo era el Salvador, que Él iba a ser su representante ante Dios, que Él iba a pagar por sus pecados. Y ella lo amó. El Señor Jesús dijo, esta mujer me ama. Y en otros evangelios, Mateo 26, 13 y Marcos 14, 9, los evangelistas añadieron algo. Dicen que el Señor Jesús dijo, donde quiera que se hable de este evangelio, se va a hablar de esta mujer. Y aquí estamos, 2000 años después de Cristo, hablando de una mujer que amó a Jesús. ¿Por qué? Porque lo dio todo. Esta mujer cumple con el estándar de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Y qué hizo esta mujer? Cumplió al 100. El Señor Jesús lo dijo, el Señor Jesús habló por ella. Dijo, esta mujer me ama. No es puro ruido, no es solo apariencia. Y yo la voy a honrar, dijo el Señor. Van a hablar de ella eternamente. Esa mujer es conocida en el cielo por ser una mujer que amó a Cristo. Y ahí viene la pregunta final. ¿Por qué usted y yo estamos siendo conocidos dentro y fuera de la iglesia? Porque eso es lo que determina finalmente a quién amamos. Yo el primero en reconocer que tengo serios competidores contra el amor a Cristo. Pero eso es algo que yo he confesado a Él y batallo por mi vida y batallo por mi alma para que ame a Cristo. Y por eso es que, igual como el ejemplo que les contaba con mi esposa, se los puedo contar con franqueza. Si el Señor Jesús le dijo a los de Efeso, ustedes no me aman, ¿qué saco con andar escondiéndome? Como les decía, esta mujer pasó a la historia por amar a Jesús. ¿Por qué razón nosotros, usted y yo, estamos siendo conocidos? ¿Cuál es el testimonio que estamos dejando? ¿Y por qué lo estamos dejando? Porque usted puede tener muy buen testimonio delante de todo el mundo. ¿Pero qué motiva ese testimonio? ¿Cuál es el motor de su buena vida? ¿Es el amor a Cristo o es otra cosa? ¿Qué hacer finalmente? Estamos en un serio problema. Reconozcamos que no amamos a Cristo como debemos amarle, como Él exige. ¿Qué hacer? El Salmo 51:6 dice, porque tú amas la verdad en lo íntimo
En lo secreto me has hecho entender sabiduría. A solas con Dios yo entiendo quién es Él y su palabra. Pero el salmista, el rey David, dice: he aquí, tú, Dios, amas la verdad en lo íntimo. Lo primero que hay que hacer, ahora en este mismo instante, es decir: Señor, yo no te amo. Señor, perdóname. Perdóname porque permito que en mi vida yo ame más a otras cosas. Permito que estos competidores te sobrepasen. Yo lo permito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero, decir la verdad. Confiésele al Señor que usted no le ama con todo el corazón. Usted sabe que experimentó más amor por Dios en otra época de su vida, más que ahora. Segundo, arrepentirnos y confesar lo que les contaba del hombre crucificado al lado de Cristo. Ese hombre alcanzó, entendió. En el Evangelio de Lucas se nos dice que él se dirigió a Cristo y le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Señor, yo no quiero pasar una eternidad sin ti. El Salmo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Te amo más a ti que a mí. Y finalmente, el mismo Salmo 51, versículo 17. ¿Para qué nos sirve? Para acercarnos a Dios con total confianza. Porque tal vez usted en este momento experimenta temor de ir a la presencia de Dios y decirle: ¿sabes qué, Señor? Yo no te amo con todo el corazón. Tal vez usted piensa que Dios le va a rechazar. Y eso es un error, eso es un equívoco. ¿Qué dice el Salmo 51, versículo 17? Al corazón contrito y humillado, al que se acerca en quebrantamiento, tú no echas fuera, dice el rey David. Señor, al que se acerca a ti con total humillación, con total quebrantamiento, reconociendo su falta, tú no lo desprecias. Tú le abres las puertas, lo sientas en tu regazo y le amas. Entonces usted renuncia al temor. Si está experimentando temor de decirle la verdad a Dios, diga: yo renuncio al temor porque creo en el amor de Cristo. Creo que Él me ama, creo que el Padre me ama, que el Espíritu Santo me ama. Y renuncio al temor. Y me acerco a ti, Padre, y te digo la verdad: yo no te amo. Y esto no está bien. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a decir esto con profundidad. Porque incluso decirlo es muy sencillo, o puede llegar a ser muy sencillo, Señor. Pero tú sabes que necesitamos que esto sea una verdad ardiente en nosotros. Decir: Señor, yo no te amo, pero para cambiar. No para quedar bien. No de la boca para afuera, Dios. Sino de sincero corazón, profundamente. Decir: Dios, perdóname porque tú me amaste con todo y yo te amo limitadamente. Pero ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame. Ayúdame porque solo tú me puedes ayudar. Si tú no me ayudas, Espíritu Santo, esto es una batalla perdida. No está en mis fuerzas, Señor, el amarte. No está en mi capacidad. Lo que brota naturalmente de mí es amar mi vida. Es ser egoísta contigo y con mis prójimos. Pero tú, Espíritu Santo, has sido dejado en la iglesia para preservarnos en amor, para que amemos a Cristo hasta el día de su segunda venida. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a entender esto, a ser sinceros contigo, a confiar en tu amor, a renunciar al temor, a amarte como lo hizo la mujer del frasco de perfume, que te besó y te amó no importándole quién estaba alrededor. Y por eso tú le honras hasta el día de hoy, Señor. Enamóranos, Espíritu Santo, pídale al Señor: enamórame. Hay una antigua adoración que dice: enamórame de ti, Señor Jesús. Enamórame de ti, Espíritu Santo, de tu palabra. La única forma, Señor, de que lleguemos a amarte es conociéndote. Bien lo dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieren conocerme? Lean la Biblia, dice el Señor. Señor, llévanos a lo profundo de la Escritura para que te amemos. Como primera cosa, Señor, sabemos que hay muchas otras cosas que podemos alcanzar por medio del estudio de tu palabra y del conocimiento de tu persona.
Pero la primera, Dios, que te queremos pedir en esta noche es amarte. Queremos estar de acuerdo contigo, Señor Jesús. Queremos amarte como tú nos amas y amarte como tú lo exiges. No a nuestra manera, no limitadamente, no con un entendimiento humano, sino amarte bíblicamente. Glorifícate, Señor, en nuestra iglesia, en Selimi a nivel nacional. Oramos por nuestros pastores a nivel nacional, por Olger, por Magali, por todos los tiempos completos a nivel de Chile, por los coordinadores de ministerio, por todos los que evangelizan, por todos los que discipulan, por los miembros nuevos, para que seamos una iglesia que te ame, Señor. Si por algo vamos a ser conocidos, es porque te amamos, Señor Jesús. Te damos gracias por este tiempo, por esta reunión, porque podemos meditar en tu palabra, porque podemos vernos a nosotros mismos reflejados en ella y recapacitar y acercarnos con total confianza al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. A ti sea la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.